Bienvenidos a Ecos Literarios. En esta ocasión, continuamos con Wudong Qiankun, Universo Marcial. Cierra los ojos, relájate y déjate llevar por esta historia que está a punto de comenzar. Comenzamos. Capítulo 501, Artes Marciales del Alma. Un sonido nítido resonó lentamente en el aire, lo que provocó que las pupilas de innumerables personas se encogieran abruptamente. Esto se debió a que vieron que bajo la mano antigua, las líneas de grietas parecían haber aparecido rápidamente en el ataque de luz dorada oscura. Este ataque fue formado por Sikun con todas sus fuerzas y podría destruir a cualquier experto en la etapa Yoan Nirvana. Sin embargo, las líneas de grietas se extendieron y el ataque explotó en puntos de luz que impregnaron el cielo. Esto tuvo lugar de una manera completamente dominante. Un artes marciales del alma era en realidad así de aterrador. La expresión de Sikun de repente se puso pálida cuando su ataque fue destruido por esta fuerza brutal. Inmediatamente, la sangre se agitó dentro de su cuerpo. Finalmente, ya no pudo resistir mientras escupía un bocado de sangre fresca e instantáneamente se volvió mucho más letárgico. Claramente, el ataque también lo había afectado a él, provocando que se lesionara. Artes marciales del alma. Sikun se quedó sin palabras cuando vio esta escena. Ni siquiera se limpió el rastro de sangre en la comisura de la boca. ¿Fueron estas las legendarias artes marciales del alma que se rumoreaba que superaban el arte marcial de manifestación? En realidad era así de poderosas. ¿Cómo pudo este mocoso tener tanta suerte? ¿Cómo es posible que él posea un arte marcial del alma? Sikun gruñó en su corazón, sin querer aceptar la situación. Uno debe haber obtenido alguna huella de herencia de esas antiguas sectas para aprender tales artes marciales, y fue extremadamente difícil obtener una. Incluso con la fuerza de su imperio acantilado del diablo, nunca estuvieron en posesión de una. Sin embargo, había aparecido en manos de Lin Don, alguien de un imperio de bajo rango. ¿Cómo podía calmarse cuando vio tales artes marciales? Este mocoso es indigno de poseer tales artes marciales. La insatisfacción interior se transformó en celos que atravesaron el corazón de Sikun. Ambos ojos estaban algo rojos, mientras miraba a Lin Don. Si pudiera obtener estas artes marciales del alma, realmente podría ingresar en el ranking Nirvana y convertirse en una existencia sobresaliente en este antiguo campo de batalla. En el futuro, esas artes marciales pueden incluso ayudarlo a ser seleccionado por esas super sectas. En ese momento, realmente se habría hecho un nombre y tendría un futuro ilimitado. Mientras los celos surgían en los ojos de Sikun, Lin Don, que lo estaba mirando desde una distancia corta, soltó un resoplido frío. Inmediatamente, la intención asesina dentro de sus ojos surgió, después de lo cual, la gran mano antigua que había roto el brillo dorado oscuro, una vez más salió disparado con un silbido y voló hacia Sikun tan rápido como un rayo. Bang bang. La intensa presión y el sonido del viento que se transmitía hicieron que Sikun se despertara repentinamente. Inmediatamente, todo su cuerpo se empapó de sudor frío mientras su cuerpo se retiraba rápidamente mientras lloraba apresuradamente. Lin Don, lo hiciste bien hoy. Sin embargo, el rencor entre tú y mi imperio acantilado del diablo no terminará aquí, no habrá futuro. Hoy morirás en este río de la píldora. Los ojos de Lin Don estaban helados, mientras que su voz estaba llena de una intensa intención asesina. Sabía que Sikun era una persona viciosa y definitivamente se vengará de aquellos con los que guarda rencor. Además, lo más importante era que esta persona era bastante poderosa. Si Lin Don lo dejaba escapar fácilmente, definitivamente encontraría bastantes problemas en el futuro. Aunque Lin Don podría no tenerle miedo, era mejor deshacerse por completo de cualquier problema potencial mientras podía hacerlo. Después de que sonó la voz helada de Lin Don, la gran mano antigua pareció rasgar el aire. En un abrir y cerrar de ojos, apareció en el aire sobre Sikun, quien se estaba retirando rápidamente. Después de lo cual, golpeó sin piedad hacia abajo. Barrera del cuerpo dorado. La sangre dentro de todo el cuerpo de Sikun parecía haberse solidificado en ese instante en que la enorme mano antigua se estrelló contra ella. Podía sentir un sentimiento de muerte extremadamente potente. Inmediatamente, sus ojos se congelaron cuando un chillido salió de su boca. Una barrera esférica de color dorado brillante se extendió rápidamente desde el interior del cuerpo de Sikun, apareciendo como una capa de defensa resistente que protegía su cuerpo por dentro. ¡Bam! La gran mano antigua no se detuvo debido a la aparición de esta deslumbrante barrera de luz dorada, ya que continuó cayendo hacia abajo de manera constante. La palmera antigua con apariencia de vida se parecía a las fisuras de la montaña, lo que le daba una apariencia extremadamente mágica. La gran mano antigua finalmente aterrizó en esa incomparable barrera de luz dorada, dura y sólida. Inmediatamente, este último emitió un sonido similar a una campana.
Poco después, todos a su alrededor vieron ondas circulares de color dorado que se extendían repentinamente sobre la barrera de luz dorada. La velocidad a la que estas ondas ondularon se hizo cada vez más rápida. Al final, básicamente había penetrado toda la barrera de luz, cubriendo cada parte de ella. Claramente, la fuerza defensiva de esta barrera de luz dorada ya se había llevado al extremo para bloquear el ataque fatal de Lindon. Rotura, los ojos de Lindon estaban fríos como una piedra mientras que su grito severo era como un trueno. La gran mano antigua acompañó el sonido del grito de Lindon y una vez más presionó con saña. Inmediatamente, la barrera de luz dorada que ya había alcanzado su límite, finalmente emitió un sonido aplastante cuando aparecieron innumerables líneas de grietas. En el siguiente instante, la barrera de luz de color dorado se había agrietado por completo. Con la barrera de luz dorada rota, Sikun, que había perdido su última línea de defensa, finalmente reveló una expresión de terror en su rostro. Sin embargo, ya no tuvo la oportunidad de esquivar cuando la gran mano antigua finalmente se estrelló sin piedad y presionó con fuerza contra su cuerpo. ¡Bam! El cuerpo de Sikun emitió un sonido bajo y profundo. Después de lo cual, su cuerpo cayó del cielo como un meteorito, antes de estrellarse sólidamente contra el suelo, haciendo que la tierra temblara antes de que quedara un enorme cráter en el suelo. El cuerpo de Sikun era parcialmente visible bajo la cubierta de la pila de fragmentos de roca. Mientras tanto, su aura de vida ya había alcanzado su punto de ruptura e incluso el poder Yuan dentro de su cuerpo mostraba signos de colapso. Todo el lugar estaba en silencio. Algunas personas con mejor percepción pudieron sentir la respiración extremadamente lenta debajo del cráter. Después de lo cual, tragaron involuntariamente un bocado de saliva. Sus ojos tenían un miedo adicional cuando se volvieron para mirar a Lindon nuevamente. Golpear a un experto de la etapa 2 Yuan Nirvana hasta un estado cercano a la muerte con una palma. Sus habilidades y destrezas definitivamente tuvieron un efecto disuasorio hacia todos ellos. Fue realmente un poco aterrador. En este momento, la reputación de Lindon dentro de sus corazones había alcanzado a esos verdaderos señores supremos dentro de la región noroeste. Los ojos de Lindon eran fríos e indiferentes mientras miraba el cráter. Hizo una seña con la mano y una luz salió volando del interior del cuerpo de Sikun antes de finalmente aterrizar en su mano. Esta era una llave antigua, la llave secreta antigua que se usó para abrir la antigua tesorería. Lindon siempre había sentido que este objeto contenía secretos más profundos de los que no estaba al tanto. Ahora que había derrotado a Sikun, la llave secreta antigua en manos del Imperio Acantilado del Diablo aterrizaría naturalmente en su mano. Hermano mayor. En este momento, Sizuan y los demás también estaban extremadamente asustados. Todos ellos se precipitaron hacia abajo de una manera extremadamente miserable. Finalmente, aterrizaron en ese enorme cráter y sacaron a Sikun inconsciente, que estaba cubierto de sangre. Largo, las extremidades del grupo de Sizuan se habían vuelto heladas mientras miraban las miserables heridas que cubrían el cuerpo de Sikun. Sus cuerpos enteros se estremecieron repetidamente. Después de lo cual, llevaron a Sikun. Ninguno de ellos se atrevió a mirar a Lindon. Los pensamientos diabólicos que originalmente existían en sus corazones también fueron completamente barridos por el miedo. Después del intercambio de hoy, finalmente entendieron que su imperio acantilado del diablo ya no tenía la calificación para luchar contra Lindon. En este cruel campo de batalla antiguo, su imperio acantilado del diablo había usado su reputación como un trampolín para permitir que el nombre de Lindon resonara por completo en esta región noroeste. La pelea entre ellos finalmente terminó con la victoria de Lindon. Siendo el grupo derrotado, fue extremadamente difícil para ellos regresar. Lindon miró al grupo del Imperio Acantilado del Diablo que huía rápidamente como vagabundos sin hogar, pero no los atacó. Sikun era el único en el Imperio Acantilado del Diablo, a quien veía como una amenaza. Sin embargo, el actual Sikun ya había descendido a un estado medio lisiado por su anterior ataque con la palma. Incluso si pudiera recuperarse completamente de sus lesiones en el futuro, sería difícil para él hacer algún avance en los próximos años. Además, la reputación del Imperio Acantilado del Diablo dentro de este antiguo campo de batalla también se desplomaría en un nivel completo después de perder a una persona tan crítica. Es probable que algunos de sus enemigos del pasado no renuncien a esta gran oportunidad. Si podrían sobrevivir a través de estos peligros mortales no era algo que le preocupara a Lindon. Cuando los hombres del Imperio Acantilado del Diablo huyeron, toda esta área también se relajó repentinamente. Numerosas miradas barrían sigilosamente a Lindon desde diferentes ángulos. Sin embargo, todas estas miradas habían contenido, como era de esperar, un poco de respeto y miedo en ellas. En este momento, nadie se atrevió a faltarle el respeto a Lindon simplemente porque provenía de un imperio de bajo rango.
Esto se debió a que entendieron que las habilidades que poseía este joven de un imperio de bajo rango eran algo que incluso un imperio de alto rango como el Imperio Acantilado del Diablo era incapaz de resistir. En este antiguo campo de batalla, solo la fuerza genuina era la verdad de que nadie se podría refutar. Todos ustedes no se van a ir. Los ojos de Lyndon se movieron lentamente hacia abajo desde el aire. Su voz débil no era en lo más mínimo cortés cuando miró hacia Wang Lie y los demás. Wang Lie y los otros dos se miraron interrogantes cuando escucharon las groseras palabras de Lyndon. Sin embargo, ni siquiera se atrevieron a responderle. Todos ellos se dieron la vuelta con decisión y llevaron a sus hombres a huir rápidamente de manera miserable. Después de experimentar esa escena antes, sabían que con la fuerza de Lyndon era una hazaña simple para el acabar con ellos. Frente a esta fuerza absoluta, poseer una boca obstinada o intentar actuar de manera imponente sería una decisión extremadamente tonta. Innumerables personas vieron esta escena desde los alrededores del río de píldoras antes de que involuntariamente chasquearan la lengua en silencio. Con meras palabras sin emociones, Lyndon había asustado tanto a 3 imperios de alto rango que huyeron presas del pánico. Parece que se agregará otra persona a la lista extremadamente corta de personas que poseían tanta audacia y disuasión en esta región del noroeste. Capítulo 502. Reunión. Lyndon miró al grupo de Wang Lie, que huía rápidamente como vagabundo sin hogar. Sin embargo, no había ondas en sus ojos. Después de lo cual, su cuerpo descendió lentamente desde el aire. En este momento, el área alrededor del río de píldoras todavía estaba completamente en silencio. Esas miradas, que estaban dirigidas hacia Lyndon, estaban llenas de una expresión respetuosa. Era como si nadie se atreviera a romper el silencio hasta que él habló. Sin embargo, Lyndon no tuvo la intención de molestarse con los observadores que lo rodeaban. Sus ojos miraron la antigua plataforma de entrenamiento detrás de él. Sabía que una gran parte de la razón por la que esas personas se quedaron se debió a esta plataforma de capacitación. Vamos. Durante los 2 días que he pasado practicando en este lugar, era probable que los demás se hubieran adentrado gradualmente en la antigua tesorería. Tenemos que darnos prisa. Lyndon sonrió, volvió la cabeza y le habló a Little Flame a su lado. Actualmente, la fuerza de Lyndon se había disparado enormemente y ya poseía la calificación para pelear con esos genuinos expertos. El viaje posterior en la antigua tesorería descubierto probablemente iba a ser inusualmente intenso. Aunque el río de la píldora contenía innumerables cantidades de nirvana y no fue una mala decisión permanecer en este lugar, Lyndon sabía que los verdaderos tesoros dentro de esta antigua tesorería secreta no era este río de la píldora. Había incluso más secretos y tesoros en las regiones más profundas. Por lo tanto, Lyndon abandonó decisivamente este buen entorno de entrenamiento frente a esas 2 opciones. Después de todo, todavía tenía que ayudar a Pequeño Armiño a encontrar la llamada píldora Samsara. Sí, Little Flame normalmente no se opuso a las decisiones de Lyndon. Por lo tanto, todo lo que hizo fue asentir inmediatamente con la cabeza. Lyndon no se quedó más tiempo después de ver esto. Se transformó en un resplandor rojo antes de correr hacia un lugar distante. Little Flame también lo siguió de cerca. Van. Lyndon acababa de irse por un corto tiempo cuando sintió que numerosas fluctuaciones del poder Yuan estallaron repentinamente desde donde estaba el río de píldoras. Incluso pudo escuchar varias maldiciones. En ese momento, no pudo evitar sonreír. ¿Fueron esos tipos finalmente incapaces de controlarse y terminaron luchando por esa plataforma de entrenamiento? Pequeño amigo, es inesperado que en realidad hayas dominado el gran dedo celestial encarcelador desolado hasta este punto. Realmente tienes algo de talento. En este momento, Pequeño Armiño también había aparecido. Sus ojos eran algo extraños mientras miraban a Lyndon mientras se reía entre dientes. El gran dedo celestial encarcelador desolado en sí mismo no es simplemente una manifestación de artes marciales. Es solo que no pude comprenderlo en el pasado. Ahora que he llegado a la etapa nirvana, finalmente puedo comprender ese método de entrenamiento más profundo. Lyndon se rió. Finalmente se había dado cuenta de que el gran dedo celestial encarcelador desolado en realidad poseía un método de entrenamiento profundo, en el momento en que se abrió paso hacia la etapa nirvana. La persona que creó estas artes marciales probablemente no sea nadie en ese entonces. Ese tipo de aura es incluso más fuerte que yo cuando estaba en mi mejor momento. Los ojos de Pequeño Armiño eran un poco solemnes como decía, Gran Emperador Desolado. Ese es el nombre del que creó estas artes marciales. Lyndon asintió levemente. Esta era una pequeña información que había obtenido del gran dedo celestial encarcelador desolado.
Sin embargo, no sabía si este gran emperador desolado era simplemente una forma de dirección o su nombre real. Sin embargo, con solo mirar esas palabras, era probable que esta persona fuera una persona importante y grandiosa en la antigüedad. Gran emperador desolado, aquellos que podían ser llamados emperadores durante la antigüedad no eran simples individuos. Pequeño Armiño murmuró para sí mismo. Inmediatamente, se rió y dijo, parece que tu suerte es bastante buena. La razón por la que las artes marciales del alma son poderosas se debe al poco de alma que dejó su creador. El gran emperador desolado tiene una gran experiencia. Un poco de su alma es suficiente para sacudir el cielo y mover la tierra. Es probable que estas artes marciales no sean un elemento ordinario incluso entre las artes marciales del alma. Las artes marciales del alma también se dividen de manera similar en categorías de varias fuerzas. También se divide en rango bajo, medio y alto. La diferencia fue determinada por la fuerza del alma que dejó el Creador y su fuerza real. Alguien como el gran emperador desolado, que había creado este gran dedo celestial encarcelador desolado, probablemente posea una gran fuerza y estatus. ¿A dónde piensas ir ahora?, preguntó pequeño Armiño una vez más. Vayamos a las regiones más profundas. Es probable que la píldora Samsara y otros tesoros se encuentren en esos lugares. Lyndon reflexionó en voz alta. Sabía que aquellas personas o facciones que poseían la calificación para ingresar a las regiones profundas de la antigua tesorería descubierto no serían personajes comunes. Incluso el imperio acantilado del diablo probablemente se consideraría ordinario en esos lugares. Por lo tanto, no fue fácil obtener un tesoro en esos lugares. Los ojos de pequeño Armiño claramente se volvieron ardientes por un momento cuando escuchó la píldora Samsara. Inmediatamente sonrió y dijo, esta antigua tesorería debería ser una alianza de algunas sectas en ese entonces. Definitivamente habrá algo de herencia de las antiguas sectas en las regiones más profundas. Si tienes suerte, incluso podrías encontrar un tesoro de alma celestial o incluso una arte marcial del alma. La esquina de la boca de Lyndon se abrió cuando escuchó esto. Habiendo sido testigo del poder del gran desolado encarcelando el dedo celestial, naturalmente codiciaba esas artes marciales del alma. Sería muy beneficioso si pudiera obtenerlos. La velocidad del grupo no disminuyó mientras conversaban. La cantidad de personas que pasaban volando por el cielo se volvió cada vez más densa a medida que se alejaban gradualmente del río de píldoras y se acercaban a la región profunda de esta antigua tesorería secreto. Había una expresión emocionada en los rostros de muchas personas. Las noticias sobre el lugar donde se dejaron rastros de la secta se difundieron vaga y repetidamente. La gente aquí era claramente consciente de lo que representaban las antiguas reliquias. Nadie sabía exactamente dónde se encontraba la herencia de esta antigua secta. Por lo tanto, independientemente de si las noticias eran reales, la mayoría de las personas seguirían cargando ansiosamente y echar un vistazo. Mientras Lyndon viajaba, también había visto personalmente algunas de esas antiguas reliquias de la secta. Esa era una isla flotante algo más grande. Los restos de la isla podrían considerarse bastante completos. Incluso pudo ver vagamente algunos personajes antiguos en la cima de una montaña en la isla. Parecía ser una secta antigua llamada Secta Hueso Oscuro. En este momento, un gran número de personas se habían precipitado al aire sobre esta isla después de enterarse de ello. Después de lo cual, se apresuraron locamente hacia el interior. De vez en cuando, incluso se podía sentir algunas fluctuaciones del poder Yuan surgiendo desde su interior. Claramente, se había desatado una pelea para competir por algo. Lyndon miró ese lugar antes de sacudir la cabeza con decepción. Esta llamada secta del hueso oscuro claramente no se consideró como una existencia importante en esta alianza. Por lo tanto, era probable que no hubiera grandes cosas. Fue justo como Lyndon esperaba. Después de que esas personas habían buscado innumerables veces alrededor de esa antigua reliquia de la secta y no obtuvieron ninguna recompensa satisfactoria, comenzaron a arrojarse abusos por todo el lugar. Toda la zona tenía un aire cómico. Lyndon sonrió mientras miraba esta escena. Sacudiendo la cabeza, justo cuando estaba a punto de darse la vuelta, vio varias figuras corriendo en este momento. Finalmente, gritaron salvajemente hacia este lugar. Los ojos de Lyndon se dirigieron hacia un lugar a poca distancia. Había un grupo de personas que interactuaban de manera agitada. Aunque sus voces eran extremadamente suaves, todavía estaban completamente absorbidas por los oídos de Lyndon. Otra reliquia completa de una antigua secta ha aparecido en el área suroeste. Incluso hay una barrera de energía que lo protege. Definitivamente hay algo bueno ahí. Chi, también hemos encontrado un par de reliquias de secta antiguas durante nuestro viaje, pero no obtuvimos nada de ellas. Esta vez, es el verdadero negocio. Muchos imperios también se han apresurado.
Escuché que ya hay 3 compañeros que tuvieron la suerte de obtener el sello de esa antigua secta en ese lugar. Por lo tanto, pueden optar por ingresar en cualquier momento para obtener una herencia antigua. ¿O sello de la antigua secta? ¿Ha sido obtenido por alguien? ¿Quiénes son esos afortunados? Es realmente cómico hablar de esto. Esas 3 personas que obtuvieron el sello de la secta no son de ningún imperio de alto rango. En cambio, son de un imperio de bajo rango. Actualmente, estos 3 tipos desgraciados ya han quedado atrapados. Mientras uno los obligara a entregar el sello de su secta, uno podría entrar y obtener la herencia. ¿Un imperio de bajo rango? Estos 3 tipos realmente no conocen sus límites. Aunque tienen suerte, no poseen la bendición de disfrutarlo. ¿De qué imperio vienen? Un hombre alto y delgado se rió. Por la fluctuación del poder Yuan que se emitía desde su cuerpo, estaba claro que ya había entrado en el etapa nirvana. Parece que se le llama el Gran Imperio Yan. ¿A quién le importaría este imperio de bajo rango? Actualmente, es probable que esos 3 compañeros hayan llorado hasta que se les secaron las lágrimas. La persona que había venido a reportar la información habló con incertidumbre. Lin Don, que había estado escuchando a escondidas esta conversación, se sorprendió de repente. Sus ojos se entrecerraron inmediatamente. El Gran Imperio Yan, 3 personas, la respuesta parecía ser una que ni siquiera necesitaba ser mencionada. Esas 3 personas deberían ser Moling y el resto que se había separado de Lin Don en el Valle de Granito del Trueno. Por lo que parecía que tuvieron un encuentro afortunado. Suspiro. Lin Don exhaló suavemente. Su cuerpo se movió y apareció directamente frente a ese grupo. Sin decir nada innecesario, Lin Don agarró su gran mano, antes de que se emitiera un majestuoso silbido de poder Yuan, formando una presión que presionó directamente con firmeza sobre ese grupo de personas. Es un experto en la etapa nirvana. Esas pocas personas inmediatamente inhalaron un soplo de aire frío cuando sintieron la salvaje fluctuación emitida por el cuerpo de Lin Don. Intercambiaron miradas el uno con el otro. Todos señalaron apresuradamente hacia una determinada dirección sin atreverse a despreciar a Lin Don. Lin Don dispersó aleatoriamente la presión cuando vio esto. Finalmente, se dio la vuelta y se fue. Amigo, ¿puedo saber de qué imperio de alto rango vienes? Las pocas personas se apresuraron a preguntar cuando vieron a Lin Don irse de una manera tan sencilla. Sabían que si podían atar a Lin Don, probablemente aumentarían sus posibilidades de obtener algo en la antigua reliquia de la secta. El lugar del que vengo es el imperio de bajo rango que mencionaste anteriormente, el Gran Imperio Yan. Los pies de Lin Don temblaron. Inmediatamente, se rió. Su cuerpo se movió sin detenerse y viajó muy lejos, dejando atrás a esos individuos atónitos. Esta persona en realidad proviene del Gran Imperio Yan, ¿desde cuando un imperio de bajo rango poseía a una persona así? Las pocas personas murmuraron involuntariamente cuando vieron a Lin Don desaparecer en el horizonte. El hombre alto y delgado frunció levemente las cejas. Pareció recordar algo mientras sus ojos se encogían repentinamente y su voz contenía una conmoción dentro de ella. Él es Lin Don. Ese Lin Don del que se rumorea que derrotó a Sikun del Imperio Acantilado del Diablo en el río de Píldoras a pesar de que este último ya había alcanzado etapa 2 Yuan Nirvana. Las expresiones de las pocas personas a un lado cambiaron de inmediato. Sus ojos tenían una mirada complicada. Es inesperado que esos 3 tipos desafortunados realmente poseyeran un respaldo tan fuerte. Sin embargo, no es fácil mantener el sello de la antigua secta frente a las intenciones maliciosas de tantos imperios. Capítulo 503. Restos de la secta antigua. 2 figuras pasaron velozmente como un rayo, en el oscuro espacio grisáceo que estaba lleno de grietas espaciales. En un abrir y cerrar de ojos, ya habían aparecido al final de la vista. Estas 2 figuras eran naturalmente Lin Don y Little Flame. Originalmente, el primero había planeado apresurarse a las partes más profundas de la antigua tesorería secreto. Sin embargo, surgió un desarrollo inesperado en el camino. El trío de Moling lo había seguido durante bastante tiempo y Lin Don los vio como sus amigos. Por lo tanto, cuando escuchó que se habían metido en algún problema, dado su carácter, naturalmente no se quedaría de brazos cruzados. Los rumores de los restos de la secta se habían extendido claramente por el área a una velocidad alarmante. Por lo tanto, el dúo de Lin Don vio a una gran cantidad de personas que se dirigían interminablemente desde todas las direcciones, mientras se apresuraban hacia los restos antiguos. Obviamente, todos tenían el mismo objetivo. Parece que los rumores sobre los restos de la antigua secta son de hecho ciertos. Los ojos de Lin Don revelaron una expresión de pensamiento profundo cuando vio esta escena. Actualmente, la mayoría de los imperios dentro de este reino estaban en un estado en el que responderían de inmediato a cualquier cosa.
Sin embargo, no siguieron ciegamente a otros. Por lo que parece, era probable que los restos de esta antigua secta fueran un poco diferentes del resto. De lo contrario, no atraería a tantos expertos. Esto es un poco problemático. Lyndon murmuró para sí mismo. Había tantos expertos e imperios mirando los restos de esta antigua secta. Sin embargo, los restos de la antigua secta completamente conservados tienen barreras protectoras extremadamente poderosas. Solo obteniendo el sello de la secta se podría ingresar y obtener la herencia. Como resultado, el sello de la secta se había convertido naturalmente en una papa caliente e innumerables personas lo estaban mirando. Todavía podría estar bien si la persona que obtuvo el sello fuera un experto poderoso, con una reputación reconocida. Aunque los demás estarían molestos, no se atreverían a hacer nada. Desafortunadamente, Moling y los otros dos claramente aún no habían alcanzado ese nivel. El hecho de que se hayan originado en el Gran Imperio Yan, un imperio de bajo rango, ya había atraído mucho desdén. Como tal, tener el sello de la secta en sus manos no solo no les traería ninguna herencia, sino que terminaría trayendo un desastre para ellos. Puede que uno no haya cometido ninguna ofensa, pero terminará sufriendo por la posesión de un tesoro. Esto se debió a que a los ojos de muchos imperios y expertos, Moling y los otros dos no poseían las calificaciones para poseer el sello de la secta. Por lo tanto, el grupo de Moling solo tenía dos opciones. Entreguen el sello de la secta o entreguen sus pequeñas vidas. Sin la fuerza suficiente, incluso la buena suerte que descendió de los cielos podría terminar transformándose instantáneamente en un desastre. Lyndon curvó los labios ligeramente. Inmediatamente levantó la cabeza antes de que sus ojos miraran a lo lejos. Todo lo que podía ver era que una isla flotante extremadamente grande había aparecido repentinamente en el horizonte de su vista. Esta isla era la más grande que Lyndon había visto durante su viaje a este lugar. Además, había una vaga onda de energía que se extendía desde esa isla. He llegado. Los ojos de Lyndon se estrecharon gradualmente mientras miraba esta enorme isla. La enorme isla estaba actualmente abarrotada y caótica. Numerosas figuras estaban suspendidas en el aire sobre la isla como langostas. Mientras tanto, el ruido se acumuló antes de extenderse en la distancia. En este momento, todas las miradas de la isla se concentraron básicamente en una determinada dirección. Estaba en el medio de la isla. Había un gran salón antiguo en el medio. La sala puede parecer dañada, pero claramente se consideró completa en comparación con las otras ruinas. Además, se emitía un tenue resplandor rojo circular dentro del gran salón, cubriéndolo en su entidad. Esta fue probablemente la razón principal por la que la sala se pudo conservar tan bien a lo largo de los años. Había un monumento de piedra alto que estaba dentro de la barrera de luz circular. En él había algunas oscuras palabras antiguas que eran vagamente visibles. Secta Nube Seca, uno de los protectores de la Alianza. Es probable que las personas presentes no supieran mucho sobre la historia de esta antigua tesorería secreto. Sin embargo, con solo mirar el significado de esas palabras, pudieron sentir vagamente que esta secta era extraordinaria. Era probable que hubiera alguna herencia de secta genuina dentro de ella. Por lo tanto, si pudieran obtenerlo, definitivamente podrían destacarse en este antiguo campo de batalla. De hecho, incluso podrían obtener las artes marciales del alma que todos codiciaban. Un calor hirviente repentinamente se apoderó de los ojos de un buen número de personas cuando pensaron en esto. Después de lo cual, cambiaron su atención y la reunieron en un lugar fuera de la barrera de luz. Había 3 figuras en ese lugar. Cada una de sus manos sostenía un sello especial, que emitía un tenue brillo. Muchos pares de ojos miraban con avidez el sello en sus manos. Sin embargo, cuando miraban más allá de los 3 individuos, sus ojos poseían una expresión adicional de burla y regodeo. Frente a la malicia de este grupo de leones y tigres, estas 3 figuras aparecieron como un montón de ovejas indefensas. Todo lo que podían hacer era esperar a que los mataran como deseaban los demás. Estas 3 figuras eran naturalmente Ling Mo y las otras 2 que habían obtenido el sello de la secta. En este momento, sus expresiones eran extremadamente feas mientras miraban al cielo, donde esos imperios y expertos de diferentes lugares los miraban con mala intención. La emoción original de obtener el sello ya se había desvanecido por completo en esta situación. Ellos entendieron claramente que una vez que se atrevieron a hacer el más mínimo movimiento inusual ahora, era probable que innumerables ataques fatales los golpearan de inmediato hasta que ni siquiera sus cenizas permanecieran. El desarrollo de esta situación también había superado sus expectativas. Originalmente, el trío de Moling quería venir aquí y probar suerte.
Sin embargo, ninguno de ellos esperaba obtener accidentalmente el sello de la secta. Además, los sellos habían hecho que aparecieran los restos de la secta en este lugar, lo que inadvertidamente atrajo a esos otros imperios e individuos poderosos. Su alegría salvaje original parecía haber sido empapada por una palangana de agua helada que fluía desde su frente, después de la aparición de estos poderosos imperios. El ridículo en los ojos de estos poderosos individuos era como agujas que atravesaban los cuerpos. Si no fuera por el creciente número de imperios que se apresuran desde atrás, es probable que alguien ya los hubiera atacado y no alargara las cosas hasta ahora. ¿Qué debemos hacer? Mientras estaban siendo observados por innumerables personas como monos en un zoológico, uno de ellos, Duyun, se rió involuntariamente con amargura. Después de lo cual, se volvió hacia Mo Ling antes de preguntar. Actualmente, los tres ya habían alcanzado el nivel medio de Nirvana y estaban a solo un paso de alcanzar la etapa Nirvana. Sin embargo, todos entendieron que su fuerza actual no les proporcionaría ni una pizca de protección en su situación actual. La expresión de Mo Ling era actualmente solemne. Apretó el puño antes de relajarlo de nuevo, mientras una expresión hundida fluía en sus ojos. Parece que ni siquiera tuvieron la menor oportunidad de tomar represalias en esta situación. La noticia debería haberse extendido ahora, ya que los hemos retrasado tanto tiempo. El hermano Lyndon definitivamente vendrá si se entera de ello. El hombre san de gran tamaño se rascó la cabeza y dijo, la situación no es buena. Si Lyndon viene, podríamos terminar implicándolo. Ya nos ha proporcionado suficiente ayuda. Mo Ling sonrió amargamente y dijo, si es realmente imposible, entreguemos nuestros sellos. En última instancia, nuestras vidas son más importantes que estas cosas. Solo se puede decir que no poseemos la fortuna para disfrutarlo. Duyun suspiró mientras decía, incluso si los entregamos, no podemos dejar que estos tipos se vayan fácilmente. Una expresión siniestra apareció en los ojos de Mo Ling. Después de lo cual, de repente levantó la cabeza. Sus ojos miraron a los 4 grupos de hombres que estaban más cerca de ellos. Eran 4 imperios de alto rango cuya fuerza no perdió ante el imperio acantilado del diablo. Además, los líderes de estos 4 imperios eran auténticos expertos en la etapa Yuan Nirvana. Además, se rumoreaba que esos 4 individuos también poseían la calificación para atacar los etapa 2 Yuan Nirvana. Por lo tanto, estrictamente hablando, estos 4 grupos eran la existencia más fuerte en la actualidad. Jeje. ¿Por qué, finalmente lo has pensado bien? Un hombre vestido de verde de uno de los 4 imperios de alto rango sonrió levemente y preguntó burlonamente cuando Mo Ling levantó la cabeza. Sé que los 3 no poseemos la capacidad de mantener el sello de esta secta. Como lo quieres, te lo damos. Mo Ling estaba inexpresivo. Su voz se detuvo por un momento antes de preguntar, sin embargo, solo hay 3 sellos de secta. ¿Cómo desea distribuirlos? La atmósfera de los 4 imperios de alto rango se endureció sin que nadie se diera cuenta cuando sonaron las palabras de Mo Ling. Los 4 expertos de la etapa Yuan Nirvana encogieron los ojos. La extraña atmósfera se había endurecido por un momento antes de que el hombre vestido de verde se riera fríamente hacia Mo Ling. ¿Estás tratando de enfrentarnos entre nosotros? No es una mala estrategia. No depende de usted decidir cómo los distribuiremos. Entrega los sellos de la secta obedientemente. No desperdicien la poca paciencia que tenemos. Un hombre de rostro oscuro extendió la mano y gritó. Los ojos de Mo Ling se volvieron un poco fríos cuando vio que la otra parte parecía haber sentido algo. Sin embargo, no tuvo otra alternativa. Todo lo que pudo hacer fue intercambiar miradas con los otros 2, antes de lanzar su brazo de una manera extremadamente reacia. Inmediatamente, los sellos de la secta en su mano volaron. Una expresión salvaje y acalorada surgió en los ojos de los 4 imperios de alto rango mientras miraban a los 3 sellos de la secta que volaban. Sin embargo, todos eligieron lógicamente no actuar. Esto se debió a que entendieron que si mostraban algún pensamiento inusual en este momento, era probable que los otros 3 los atacaran al unísono. Las 4 sectas estaban igualadas y enfrentarse a las otras 3 solo fue una decisión suicida. Por lo tanto, bajo la vigilancia de numerosos ojos, los 3 sellos de la secta aparecieron gradualmente frente a los 4 imperios de alto rango. Sin embargo, justo cuando sus ojos se cruzaron y estaban a punto de llegar a un acuerdo sobre quién debería tener el sello de la secta, un viento de repente pasó por el cielo y golpeó con precisión los 3 sellos de la secta. ¡Boom! Apareció un leve sonido amortiguado y los 3 sellos de la secta volaron hacia atrás. Finalmente, una vez más fueron suspendidos frente a los ojos aturdidos del grupo de Mo Ling. ¿Quién es esta persona cobarde? Salga. Las expresiones de los líderes de los 4 imperios de alto rango inmediatamente se tornaron sombrías cuando vieron que el sello en sus manos había volado una vez más.
Un grito furioso que contenía una intención asesina resonó sobre esta isla. Aunque mi gran imperio ya no es simplemente un imperio de bajo rango, ¿no están pensando demasiado en ustedes mismos si creen que pueden robarnos como les plazca? Una voz débil de repente sonó en el aire. Después de lo cual, se cambiaron innumerables ojos. Finalmente se detuvieron en el aire, donde dos figuras habían aparecido sin saberlo. Lindon, el grupo de Moling inmediatamente exclamó mientras miraban a la persona en el frente. Una euforia y entusiasmo se apoderaron de sus rostros. Capítulo 504, Fuerza disuasoria, Swiss. Innumerables pares de ojos se enfocaron de inmediato en las dos figuras que habían aparecido repentinamente sobre la isla flotante. Todos estaban extremadamente sorprendidos de que en realidad hubiera alguien que se atreviera a intervenir en los asuntos de estos cuatro imperios de alto rango. Al mismo tiempo, el trío de Moling reconoció a Lindon. Inmediatamente, la gratitud apareció en sus ojos. Sin embargo, los tres rápidamente volvieron a tener la mente lúcida cuando su emoción se desvaneció y la ansiedad tomó su lugar. Sabían que la reputación de Lindon era bastante impresionante recientemente e incluso el imperio acantilado del diablo no podía manejarlo. Sin embargo, cualquiera de estos cuatro imperios de alto rango era tan fuerte como el imperio acantilado del diablo. Por lo tanto, si unieran fuerzas, incluso Lindon estaría en peligro. ¿Eres Lindon? Mientras que las expresiones del trío de Moling cambiaban, de entre los cuatro imperios de alto rango, un hombre vestido de verde también reconoció el rostro de Lindon. Inmediatamente, la expresión de su rostro experimentó un cambio abrupto cuando preguntó en voz baja, ¿Oh? ¿El Lindon que se atrevió a desafiar al imperio acantilado del diablo? No parece nada especial. Otro líder del imperio de alto rango se rió fríamente mientras miraba a Lindon. Los dos líderes del imperio de alto rango restantes no se rieron como el primero. En cambio, sus expresiones se volvieron solemnes, causando que el que se había reído con frialdad antes se sorprendiera. Inmediatamente, su expresión se volvió un poco fea mientras se burlaba. Lindon, no creas que eres un pez gordo solo porque el imperio acantilado del diablo no puede manejarte. Este no es un asunto en el que pueda interferir. Si te retiras ahora, estoy dispuesto a dejar que lo pasado sea pasado. Estos sellos de la secta han sido obtenidos por mis tres amigos aquí debido al destino. Por lo tanto, deben disfrutar de la herencia interior. ¿No son tus acciones un poco demasiado autoritarias? Lindon ignoró al que se había reído mientras hablaba en un tono indiferente. Al escuchar esto, las expresiones del hombre vestido de verde y los otros dos cambiaron, mientras que el que se había reído antes se enfureció abruptamente y gritó, «Mocoso, es mejor que no te metas problemas. Al ofender al imperio acantilado del diablo, ya te has convertido en un vagabundo sin hogar. Escuché que Sikun ya se ha abierto paso hacia los etapa 2 Yuan Nirvana. Si está al tanto de tu paradero, es probable que ni siquiera puedas mantener tu patética pequeña vida. Sin embargo, ¿todavía te atreves a actuar con tanta arrogancia aquí? Cuando escucharon esto, los rostros del trío de hombres vestidos de verde se crisparon un poco. Sus expresiones eran un poco extrañas mientras miraban hacia el que había hablado. Lindon se sorprendió de manera similar con estas palabras. Poco después, se rió entre dientes mientras negaba con la cabeza. Parecía que este tipo todavía no era consciente de que Sikun había sido lisiado por él. No es de extrañar que su expresión fuera tan extraña en comparación con el trío a su lado. Hermano Lindon, no queremos estos sellos de secta. Dáselo a ellos, vamos. Moling gritó de inmediato, una expresión ansiosa apareció en sus ojos mientras observaba esta atmósfera algo extraña. Tampoco estaban al tanto de la impactante noticia que había ocurrido hace poco. Por lo tanto, trataron apresuradamente de detener a Lindon cuando vieron que estaba a punto de desafiar a los cuatro imperios de alto rango. Tenían miedo de que Lindon estuviera implicado por ellos. Parece que tus tres amigos son los más sensatos. Entrega los sellos de la secta y piérdete. La persona que se había burlado desde el principio era el líder del gran imperio del bosque, Incenador. Su fuerza ya había alcanzado la cima de la etapa 1 Yuan Nirvana y era alguien que tenía las calificaciones para intentar la segunda tribulación Nirvana. Por lo tanto, no le dio mucho respeto a Lindon cuando habló. Miradas extrañas pasaron por los ojos de los otros tres líderes del imperio de alto rango, pero no hablaron. No se burlaron de Lindon ni detuvieron a Incenador. La mirada de Lindon los recorrió rápida e inmediatamente entendió lo que estaban tramando. Estos tres tipos ya deberían haberse enterado de la noticia de que había lisiado a Sikun, por lo tanto, eligieron mantener su arrogancia bajo control. Sin embargo, tampoco estaban dispuestos a renunciar a los sellos de la secta tan fácilmente. Por lo tanto, permitieron que Incen provocara a Lindon para comprender la habilidad de este último. Después de todo, aunque se habían enterado de esa impactante noticia, todavía había algo de incredulidad en sus corazones.
Dado que Incen se había ofrecido como voluntario, naturalmente estaban felices de observar la situación. Lindon hizo una seña con su mano cuando los sellos de la secta frente al trío de Moling voló hacia su mano. Cuando Incen vio esta vista, la burla se hizo aún más amplia, pensando que Lindon los entregaría voluntariamente. Las cosas están aquí. Si puedes llevártelos, son tuyos. Sin embargo, Lindon no entregó los sellos de la secta como esperaba Incenador. En cambio, Lindon los arrojó suavemente, permitiendo que los sellos de la secta flotaran frente a él. Después de lo cual, miró a Incen, con un ligero rastro de burla en sus ojos. ¿Te atreves a burlarte de mí? La expresión de Incen se oscureció inmediatamente cuando vio esto. Uno podía ver débilmente la intención asesina surgiendo en sus ojos. Los corazones del trío de Moling dieron un vuelco. Ahora que la situación se había desarrollado hasta tal punto, no tenía sentido que se rindieran. Todo lo que pudieron hacer fue suspirar en silencio. Dado que Lindon ya había declarado su posición, naturalmente tenían que seguirlo. Mocoso, parece que ese poco de fama te ha hecho olvidar tu estatus. Igual de bien, hoy te enseñaré a comportarte. Los ojos de Incen estaban llenos de fría rabia. Su cuerpo se movió mientras disparaba, el poderoso poder Yuan surgió abruptamente, desde dentro de su cuerpo. Evidentemente, había llevado su única fuerza de la etapa Yuan Nirvana al límite. Debe decirse que Incen era bastante fuerte. De hecho, era un nivel más fuerte que Sizuan. Antes de superar la segunda tribulación Nirvana, solo se podía decir que Sikun tenía una fuerza equivalente a Incenador. No es de extrañar que no le temiera a Lindon. Sin embargo, Incen aún no se había dado cuenta de que la información que tenía ya estaba completamente desactualizada desde hace unos pocos días. Es vos. La figura de Incen apareció frente a Lindon en un abrir y cerrar de ojos cuando se lanzó un puñetazo hacia adelante. El formidable poder Yuan se condensó en un majestuoso león que rugió mientras cargaba contra Lindon. Mientras tanto, la otra mano de Incen agarró el aire, con la intención de arrebatar los 3 sellos de la secta. El plan de Incen fue bastante maravilloso. En su opinión, este golpe con toda su fuerza fue suficiente para obligar a Lindon a retroceder. En ese momento, aprovecharía la oportunidad para arrebatar los sellos de la secta antes de enseñarle una lección a Lindon. Sin embargo, la realidad a veces es cruel. Lindon extendió su mano de una manera simple frente al golpe de fuerza total de Incenador. El primero agarró al león poder Yuan y lo aplastó con sus 5 dedos. Inmediatamente, un sonido de crack siguió cuando el majestuoso y fuerte león de poder Yuan se derrumbó. Con solo este poco de habilidad, realmente te atreves a aprender de los demás y a tirar de tu peso. ¡Qué embarazoso! Lindon negó con la cabeza después de destrozar el ataque de potencia total de Incen con un movimiento rápido. Antes de que este último pudiera recuperarse, la mano de Lindon abanicó el aire mientras un viento violento y feroz barría como una tormenta. Inmediatamente, se estrelló contra la cara de Incenador. Se escuchó un sonido claro y nítido. Después de lo cual, Incen escupió una bocanada de sangre fresca y 2 dientes. Su cuerpo cayó un par de veces en el aire frente a la innumerable cantidad de ojos que parecían haber visto un fantasma. Solo entonces aterrizó miserablemente en la isla flotante. Las personas que solo tenían la intención de ver la diversión se enderezaron de inmediato, con la boca entreabierta en estado de shock. Todos quedaron atónitos. Claramente, no esperaban que Incenador en realidad fuera enviado volando por una sola bofetada de Lindon. Después de todo, él era un experto Yuan Nirvana. Glub. El trío de Moling originalmente preocupado también tragó involuntariamente un bocado de saliva. Sus ojos estaban algo temblorosos mientras miraban la figura de Lindon. Habían pasado solo 2 o 3 meses desde la última vez que lo vieron. Sin embargo, la fuerza de Lindon parecía haber superado con creces la suya. Además, había llegado a un punto en el que incluso tenían que admirarlo. El hombre vestido de verde y los otros 2 también estaban mirando esta escena con una expresión algo complicada y conmocionada. Después de lo cual, se volvieron para mirar a Lindon, que estaba suspendido en el aire, antes de que sus manos temblaran involuntariamente. Parecía que la noticia que habían obtenido era cierta, dado que pudo reducir a Incen, que había alcanzado la cima de un Yuan Nirvana, a un estado tan lamentable con solo una bofetada. No sería imposible para Lindon derrotar al etapa 2 Yuan Nirvana Sikun. En la isla, Incen, cuyo rostro entero estaba cubierto de sangre fresca, también reveló incredulidad en sus ojos. Miró a Lindon de una manera miserable antes de mirar al hombre vestido de verde y los otros 2 que habían permanecido en silencio constantemente. Finalmente, pareció haber entendido algo ya que su expresión inmediatamente se volvió extremadamente fea. De hecho, Sikun ha entrado en la etapa 2 Yuan Nirvana como mencionaste. Además, ya me he encontrado con él.
En el futuro, Imperio Acantilado del Diablo probablemente mantendrá un perfil más bajo. Por lo tanto, no debe preocuparse de que me persigan como un vagabundo sin hogar. Lyndon miró a Incen desde una posición más alta. Su tono era tranquilo y completamente sin ondulaciones. Mis 3 amigos son los primeros en obtener los sellos de la secta. Hablando razonablemente, todos ustedes no tienen ninguna razón para arrebatárselos. ¿Están los 3 de acuerdo con lo que he dicho? Los ojos de Lyndon finalmente se volvieron hacia el hombre vestido de verde y los otros 2 que habían permanecido en silencio. Los rostros de los 3 hombres se crisparon un poco cuando vieron a Lyndon enfocándose en ellos. Inmediatamente se rieron secamente, asintieron y dijeron, entonces, estos 3 son en realidad amigos del hermano Lyndon. En ese caso, naturalmente no diremos hablar más. Los corazones de las personas de los alrededores se sorprendieron un poco cuando vieron que estos 3 imperios de alto rango culminan de esa manera. Después de combinarlo con lo que Lyndon había dicho antes, una expresión de asombro cruzó por sus ojos. Todos eran conscientes del rencor entre Lyndon y el Imperio Acantilado del Diablo. Si Sikun hubiera entrado en Dosho a Nirvana, definitivamente encontraría problemas con Lyndon. Una batalla a vida o muerte seguramente estallaría cuando ambas partes se encuentren. Sin embargo, Lyndon todavía estaba tan animado en este momento. Claramente, el derrotado fue en realidad Sikun, que había entrado en la etapa 2 Joan Nirvana. Un gran número de personas inhalaron secretamente una bocanada de aire frío en sus corazones cuando pensaron en esto. No es de extrañar que estos 3 imperios de alto rango no se atrevan a decir mucho. Sikun, quien había entrado en la etapa 2 Joan Nirvana, también fue rematado por Lyndon. Incluso si atacaran juntos, era probable que no obtuvieran ninguna ventaja contra Lyndon. Algunas personas chasquearon los labios en silencio. Sus ojos se complicaron mientras barrían los 3 sellos de la secta en el aire. Finalmente, sus ojos se detuvieron en Moling y los otros 2 y dejaron escapar un suspiro emocional. Nadie había esperado que estos 3 tipos, de un imperio de bajo rango, tuvieran un respaldo tan fuerte. La atmósfera del lugar se puso rígida. Sin embargo, nadie se opuso a Lyndon. Al ver esto, sonrió levemente. Justo cuando estaba a punto de tomar los 3 sellos de la secta, su mirada arrebatadora se coaguló de repente, después de lo cual, giró lentamente la cabeza, solo para ver que había muchas figuras en la cima de una montaña detrás del salón de esta secta mirando este lugar con gran interés. Los ojos de Lyndon recorrieron las pocas figuras. Finalmente, se detuvo en una figura familiar con cierta sorpresa. Ese rostro exquisito y hechizante era en realidad la dama del vestido rojo a quien había conocido en el Valle de Granito del Trueno. Parecía que se llamaba Muongling. Capítulo 505, Yubai. Lyndon resolvió fácilmente una ardiente batalla que debería haber estallado. El hombre vestido de verde y el resto no eran tontos. Actualmente, la reputación de Lyndon se estaba volviendo cada vez mayor y su fuerza también se estaba disparando. De hecho, incluso Sikun, que había avanzado a la etapa 2 Joan Nirvana, fue derrotado miserablemente por él. Por lo tanto, el hombre vestido de verde entendió claramente lo que esto significaba. En este ámbito, la fuerza fue, en última instancia, lo que más respetan los demás. Incen, que había sufrido una gran pérdida, regresó de manera similar al grupo de su imperio sin pronunciar una sola palabra. Su rostro era algo oscuro y solemne, pero sus ojos fríos no miraban hacia Lyndon. En cambio, estaban mirando al hombre vestido de verde y a los otros 2. Era probable que entendiera por qué estos tipos se habían vuelto repentinamente mudos antes. Fue porque querían usarlo para probar las habilidades de Lyndon. Ahora, Lyndon había revelado sus habilidades, pero terminó perdiendo mucha reputación. El hombre vestido de verde y los otros 2 revelaron expresiones un tanto antinaturales cuando vieron la mirada fría y oscura de Inshi. Todo lo que pudieron hacer fue reír secamente. Sin embargo, también entendieron que habían ofendido completamente a Incen por esto. Aunque no le tenían miedo, perder a un aliado no era algo de lo que estar contentos. Moling y los otros 2 de abajo también miraban la escena en el aire de manera atónita. Por lo que parece que los 4 imperios de alto rango no se atreverían a hacer nada. ¿Se resolvió este asunto de manera tan simple? Los 3 se enfrentaron. Todos pudieron ver una mirada perturbada que no se podía ocultar a los ojos del otro. Si la noticia de este asunto se propagaba al Gran Imperio Yan, era imposible saber qué tipo de alboroto aterrador crearía. El Gran Imperio Yan había participado en bastantes guerras de los 100 imperios, pero ninguno de sus predecesores había alcanzado tal etapa en el antiguo campo de batalla. Las emociones de estas 3 personas comenzaron a complicarse cuando pensaban en esto. Cuando los 4 llegaron por primera vez al campo de batalla antiguo, su fuerza era aproximadamente similar.
Sin embargo, en poco tiempo de medio año, Lindon los había superado y los había dejado mordiéndose el polvo. Esto les hizo suspirar profundamente. Lindon apretó el puño en el aire y agarró los 3 sellos de la secta en su mano. Sus ojos seguían mirando el pico de la montaña. Las pocas figuras allí presentes hicieron que su expresión se tornara un poco solemne. Entendió que estas personas eran quizás las que podrían llamarse señores supremos en la región noroeste. No es de extrañar que cuando conoció a Moongling en ese entonces, ella parecía ignorar por completo el imperio acantilado del diablo. Resulta que ella en realidad tenía un trasfondo tan poderoso. Jaja, hermano pequeño Lindon, realmente impresionante. En un periodo de tiempo tan corto, has mejorado en gran medida. Mientras los ojos de Lindon parpadeaban debido al grupo de personas en la cima de la montaña, Moongling se extendió por una risa algo fascinante pero encantadora. Después de lo cual, esas pocas figuras se apresuraron y aparecieron frente a Lindon. Moongling todavía usaba un vestido rojo, que parecía un fuego que abrazaba los ojos. Su exquisita apariencia hizo que una expresión de asombro cruzara los ojos de varias personas. Sin embargo, cuando algunos de los imperios y expertos con una amplia red de información vieron a las pocas figuras junto a Moongling, sus ojos temblaron involuntariamente. Incen y los otros 3, que estaban a poca distancia, se sorprendieron inicialmente cuando vieron aparecer a un hombre vestido de blanco. Inmediatamente, el miedo cruzó por sus ojos. Después de lo cual, se retiraron un poco juntos sin ningún acuerdo previo. Mientras tanto, sus ojos parpadeaban mientras miraban. Parece que claramente no esperaban que este grupo de personas realmente fuera alertado y se dirigiera. Claramente, con la aparición de estas personas, ya no poseían la calificación para participar en el asunto, por lo que la sabia decisión fue que se hicieran a un lado obedientemente. Aunque la acción del grupo de Incen fue sutil, todavía no escapó a los agudos sentidos de Lindon. Inmediatamente, levantó suavemente las cejas. Parecía que este grupo de personas que acababa de llegar debía poseer un trasfondo extraordinario. Sin embargo, ¿qué tan poderosos eran? De hecho, fueron capaces de infundir miedo en los corazones de estos imperios de alto rango como un tigre. Este pensamiento permaneció en el corazón de Lindon. Sus ojos recorrieron a la encantadora Moongling antes de volverse hacia el área a su alrededor. En ese lugar, un hombre vestido de blanco estaba sonriendo mientras lo miraba. Esta persona era hermosa y desprendía un aura extraordinaria. Además, sorprendentemente carecía de la altivez de esos imperios de alto rango. Su rostro parecía cálido, lo que permitía a uno formarse fácilmente una impresión favorable de él. Por supuesto, esa no era la preocupación de Lindon. En cambio, pudo detectar débilmente una sensación extremadamente peligrosa en el cuerpo de ese hombre vestido de blanco. Esa sensación superó con creces lo que sintió por Sikun. Claramente, este grupo de personas definitivamente no eran individuos comunes. Mientras Lindon evaluaba a este hombre vestido de blanco, este último también estaba haciendo lo mismo. Un momento después, sus ojos se encontraron. Inmediatamente, el hombre vestido de blanco sonrió y dijo, Lindon, he oído hablar de tu gran nombre. Lindon no sabía si este tipo, que claramente tenía un trasfondo extraordinario, era un enemigo o un aliado. Inmediatamente, todo lo que eligió hacer fue también juntar sus manos y respondió el saludo de una manera tibia. Las comisuras de las bocas de esas pocas personas detrás del hombre vestido de blanco se movieron cuando vieron esta escena. Sin embargo, finalmente no dijeron nada. Si no supieran que Sikun había sido derrotado miserablemente por Lindon, aún podrían reprenderlo. Sin embargo, ahora mismo, se habían reprimido. Parece que la noticia de ese asunto también fue impactante para ellos. Hermano pequeño Lindon, la última vez, expulsaste por la fuerza a esta hermana mayor del reino de la llave secreta. ¿Estás pensando en compensarme ahora? Muhonlen sonrió como una flor, mientras miraba a Lindon y decía. Lindon se rió secamente. Estaba un poco incómodo con la cálida actitud de Muongling. Solo se había encontrado con este último 2 veces y no terminaron en términos amistosos. Además, ni siquiera se les podía considerar conocidos y mucho menos amigos. Por lo tanto, Lindon claramente se sintió un poco cauteloso y temeroso de esta extraña dama parecida a un demonio. Aix, originalmente esta hermana mayor planeaba enseñarte una lección adecuada después de encontrarte en esta antigua tesorería. Sin embargo, por lo que parece que será difícil. Muhonlen estiró su cintura perezosa, revelando sus curvas mientras lo hacía. Su fuerza actual ya había alcanzado la cima de la etapa 1 Yuan Nirvana. Sin embargo, parecía que era un poco insuficiente ya que Lindon había derrotado a Sikun. Me vi obligado por las circunstancias en ese entonces. Lindon sonrió con amargura y negó con la cabeza. Sabía que esta mujer estaba diciendo medias verdades.
Los dos no tenían mayor rencor. En cuanto a si esa dama realmente le temía, era probable que estuviera mintiendo. Podía sentir que este Moongling estaba actualmente al nivel de la etapa 1 Yuan Nirvana. En la superficie, parece que no se la podría comparar con Sikun. Sin embargo, Lindon sabía que uno no debería juzgar un libro por su portada. Al igual que él, aunque era un experto en la etapa Yuan Nirvana, pudo derrotar a un experto como Sikun, que había alcanzado la etapa 2 Yuan Nirvana. Los antecedentes de Moongling eran bastante fuertes. Por lo tanto, Lindon se negó a creer que no poseía ninguna habilidad poderosa que le permitiera dominar a enemigos de mayor rango. Jeje, Ongling está simplemente bromeando. No hay necesidad de tratarla en serio. En este momento, el hombre vestido de blanco sonrió y le habló a Lindon: soy Liu Bai. Liu Bai. La expresión de Lindon no cambió cuando escuchó este nombre, pero su corazón latió violentamente por un momento. Solo en este momento entendió por qué Incen y los demás le tenían tanto miedo a esta persona. Entre las élites reunidas en esta región del noroeste, una facción como el Imperio Acantilado del Diablo podría considerarse una existencia poderosa. Sin embargo, por encima de estas poderosas existencias había 4 señores supremos. Ellos fueron los que realmente fueron los más famosos en esta región del noroeste. Uno de los 4 señores supremos se llamaba Liu Bai, lanza demoníaca Liu Bai. Esta era una persona poderosa que había avanzado en el ranking Nirvana. Las personas que los rodeaban en el aire claramente habían sido sacudidas violentamente por su nombre. Un alboroto comenzó a extenderse como una gran ola. Hace mucho que escucho de tu gran nombre. Los ojos de Lindon parpadearon. Él sonrió levemente y dijo: al dirigirse aquí, ¿eso significa que algunos de ustedes también están interesados en los restos de esta secta? Jaja, la razón por la que la secta Nube Celestial puede convertirse en una secta protectora de la Alianza es porque son bastante poderosas. Por lo tanto, su herencia es bastante decente. Sin embargo, no es algo que debamos tener. Liu Bai sonrió. Sus ojos miraron a Lindon cuando dijo: la principal razón por la que venimos aquí es para hacernos amigos. Los alrededores vuelven a convertirse en un alboroto. Las expresiones del grupo de Incen, que se había retirado, también cambiaron. Claramente, no esperaban que esta figura legendaria en la región noroeste realmente tomara la iniciativa. Parece que debe tener a Lindon en alta estima. Si se difundiera la noticia de este asunto, era probable que incluso algunos imperios de alto rango no se atrevieran a ofender a Lindon. Lindon se sorprendió de manera similar por estas palabras de Liu Bai. Inmediatamente sonrió y dijo: es realmente un honor que el hermano Liu Bai diga estas palabras. Lindon claramente suspiró de alivio en su corazón cuando el conflicto que había imaginado no ocurrió. Después de lo cual, los dos charlaron un rato antes de que la atmósfera se volviera cálida. Esto continuó por un tiempo antes de que el grupo de Liu Bai mostrara signos de irse. Hermano Lindon, es probable que nos encontremos en las regiones profundas de la antigua tesorería. En ese momento, es posible que incluso tengamos que cooperar. Liu Bai le sonrió a Lindon. Después de lo cual, giró su cuerpo de una manera libre y suave antes, alejando a Moongling y a los demás. Lindon pensó en el significado de las palabras de Liu Bai antes de que sus ojos se congelaran ligeramente. Parecía que la pelea dentro de esta antigua tesorería de hecho no iba a ser ordinaria. Incluso una persona como Liu Bai no tenía absoluta confianza en salir victoriosa. Parecía que había una gran cantidad de expertos ocultos en las sombras. Al recordar este punto, Lindon de repente recordó a Yan Sen, a quien había conocido antes. Aunque el aura de ese tipo no era más débil que Liu Bai, su nombre no figuraba entre los 4 señores supremos de la región noroeste. Por lo tanto, uno no sabía si era un experto que se había mantenido oculto o alguien de otro lugar. Independientemente, estas personas eran personas extraordinarias. Lindon movió suavemente su dedo. Después de lo cual, se dio la vuelta y descendió. Esas personas en el aire circundante solo pudieron retirarse con pesar cuando vieron esto. Sabían que después de experimentar este incidente, era probable que nadie se atreviera a ser arrogante con Lindon. La herencia de esta secta Nube Celestial probablemente terminaría en manos de estas pocas personas del gran imperio Yan. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.